¿Qué es el feminismo para usted? A ver, el feminismo es un término que engloba muchas cosas, ¿ya? Por un lado, el feminismo es un sistema epistemológico, o sea, es un sistema productor del conocimiento. Por otro lado, el feminismo es también una postura política, ¿sí? Que, digamos, tiene su manifestación en el activismo. Y el feminismo también tiene que ver con una postura, ¿cómo te puedo decir? Con una postura subjetiva, ¿ya? Entonces, podríamos decir que el feminismo es como la intersección de estas tres cosas. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué podemos entender como el empoderamiento femenino? Esa es otra pregunta así como muy... A ver, el feminismo no tiene nada que ver con el empoderamiento femenino, como yo entiendo que... Me organizo. Los sistemas, y me imagino que esto les explicaron en la clase de contextos e interculturalidad, los contextos no son tan fáciles de reorganizar, ¿ya? Porque los sistemas de poder tienen herramientas para mantenerse hegemónicamente, ¿no es cierto? Claro. Entonces no es tan fácil como que yo digo, sí, las mujeres hemos estado en desventaja históricamente y ya bueno, qué pena, disculpen, no nos arreglamos. No. El sistema sigue inventándose cosas para mantener el orden jerárquico ¿Cómo estaba? Hegemónico, ¿no? Y una de esas herramientas es esta noción neoliberal del empoderamiento femenino. Es decir, este concepto del empoderamiento femenino es una apropiación de la estructura neoliberal del feminismo, donde, al igual que hace con los hombres, intenta convencer a las mujeres de que son las únicas artífices de su éxito o de su fracaso, cuando en realidad existen un montón de condiciones sociales, políticas, culturales, económicas que impiden que uno sea lo que la voluntad le quiere empujar a ser. Entonces es una trampa, este concepto del empoderamiento femenino es una trampa neoliberal, del pensamiento neoliberal, que busca justamente borrar la evidencia de que si las mujeres estamos en desventaja no es porque no tenemos la voluntad de surgir, sino porque hay todo un sistema, igual que la gente pobre, igual que las distintas etnias, ¿no es cierto?, que no son consideradas blancas, que impiden que nosotros estemos en igualdad de condiciones. Entonces es como que ponen la responsabilidad en el individuo. Esa es la trampa neoliberal. Usted es pobre porque usted quiere ser pobre y porque no quiere salir de ahí. Mentira, usted es pobre porque hay 20.000 condiciones que le superan en su capacidad que no le van a permitir dejar de ser pobre. Entonces por eso hay que tener cuidado con creer que esto del empoderamiento femenino es feminismo. No, es una apropiación neoliberal de algunas ideas del feminismo, ¿no? Y una tergiversación así un poco perversa. Ya. ¿Qué busca el feminismo en la actualidad? Bueno, en la actualidad y en el pasado y siempre, como te explico, lo que el feminismo busca es poner en evidencia las brechas de desigualdad de oportunidades y derechos que tenemos las mujeres, y lo femenino, porque no solo somos las mujeres cis, ¿no es cierto?, las mujeres trans y las otras formas de cuerpos femeninos y las muchas formas de feminidad, incluso en los varones. Es poner en evidencia las brechas que hay en relación a que lo femenino se posicione de la misma forma que lo masculino y que esas brechas tienen efectos, como te dije, súper reales en la vida de la gente. Uh-huh. Eso es lo que buscamos. ¿Existen tipos de feminismo? Claro, yo te decía, el feminismo no es una cosa así conglomerada, sino que hay una gran diversidad de pensamientos feministas, de corrientes feministas, de enfoques feministas, y que van a ser diferentes en función de lo que teorizan que es el origen de esta desigualdad y de esta subordinación. Entonces, para ponerte unos pocos ejemplos, hay el feminismo radical, por ejemplo, que no es lo que la gente cree que son las feministas que van a pintar, no, el feminismo radical tiene su nombre del concepto de raíz, radical raíz, y que dice que la subordinación de las mujeres está básicamente en que existe un sistema patriarcal que subordina todo lo que no es masculino.
Y ese del feminismo que usted dijo que van a pintar las calles y que marchan así, ¿cómo se le podría llamar? Esas son formas distintas de activismo, como el activismo de los obreros, por ejemplo, o de las comunidades indígenas, que tienen distintas formas de manifestar sus... por ejemplo, te decía, hay otras formas de feminismo, por ejemplo, el feminismo marxista. El feminismo marxista, en cambio, plantea que la base de la opresión de lo femenino y de las mujeres es la división sexual del trabajo para obtener la máxima plusvalía del trabajo gratuito de cuidado. Entonces ves que es la misma idea central, pero tiene otro origen. ¿Ya? Hay otras líneas como por ejemplo el ecofeminismo, que el ecofeminismo en cambio habla de la recuperación de la relación primitiva de lo femenino, por ejemplo con la ecología, con la tierra, y la valorización de lo femenino por sí mismo, sin mantener relación con lo masculino. Y así, un montón de enfoques del feminismo. Ya. ¿Qué relación existe entre el feminismo y la democracia? O sea, el feminismo como el antirracismo, como la lucha, el marxismo saludable, digamos, ¿no es cierto? Son todas estas formas en que los distintos grupos que vivimos distintas opresiones podemos posicionar nuestras voces y nuestras necesidades en el conjunto social y pugnar, ¿no es cierto?, en esta pelea por la hegemonía. Entonces, el que existe el feminismo permite que la mitad de la población, y un poco más, porque no consideramos a las mujeres trans, ¿no es cierto?, pero la mitad de la población al menos, nos conectemos con alguna posibilidad de plantear algunas demandas que son importantes y que son invisibilizadas desde el sesgo androcéntrico, por ejemplo, del gobierno, de los gobiernos de los pueblos. Entonces, es realmente uno de los factores que favorece la democracia, ¿no? Permite plantear algunas voces, ¿no? Yo te digo, también está los movimientos antirracismo, que igual, porque la subordinación de género no es la única subordinación que hay en nuestro sistema. O sea, hay subordinación por género, por etnia, por raza, por clase, por condición de salud mental, por condición de discapacidad. O sea, hay muchas subordinaciones que nos atraviesan, ¿no? Entonces, la idea de que existan estos movimientos es que masivamente podamos organizarnos para que tengamos una voz de algo que para nosotros es importante. ¿En qué espacio las mujeres sufren mayor discriminación? Uy, en todos. Bueno, yo te diría que en realidad en todos, ¿no? Hay discriminación en el espacio público y en el espacio privado, además de maneras muy estructurales. A veces solo pensamos en la violencia como más explícita, ¿no? Que te acosan en la calle. Pero hay violencias muy estructurales. Mira, el hecho de que la mayor cantidad, prácticamente el 100% de las personas que cuidan, que hacen trabajo no remunerado de cuidados de niños y de personas enfermas sean mujeres, es un ámbito de discriminación que se da dentro del hogar. Y no es que nadie les obligue, bueno, sí, a veces sí les obligan, pero no es que dicen, no, tú como es mujer te quedas, y la mujer dice, bueno, me quedo. No, a veces está tan interiorizado que esa es mi tarea, que yo renuncio, por ejemplo, a tener otros espacios económicos, sociales, por cumplir esta tarea natural. Entonces, ahí hay discriminación en el espacio. Y además a mí me parece natural y a los demás también, ¿no? Y entonces, a los varones, por ejemplo, de mi casa, no de mi casa, no, el ejemplo, pues les parece muy normal que yo dejo las medias por ahí y 2 días más tarde ya están lavadas en el cajón. Y nunca me pregunté qué pasó. Eso es lo normal. O es muy normal que yo llego a mi casa y ya está un plato de comida caliente. Y nunca me pregunto cómo ese plato se hizo. Entonces, fíjate, esa es la discriminación en el espacio privado. Y se ha naturalizado también. Ajá, que es muy grave porque significa que las mujeres hacen un montón de trabajo que no solo es no remunerado, sino que nadie es capaz de valorar en su verdadero sentido. O sea, se invisibilizan. Ajá. Ahora el INEC hizo, por ejemplo, un estudio de las cuentas satélites en Ecuador. Las cuentas satélites son justamente todas estas cuentas no registradas formalmente de trabajo no remunerado. Y encontró que si las mujeres que hacen trabajo no remunerado de cuidado
cobraran a precios del mercado su trabajo de cocinar, de planchar, de lavar, ¿no? Los ingresos que eso representaría para el país son superiores a los ingresos petroleros. Entonces, imagínate la cantidad de recursos que se ahorra el sistema, porque hay un montón de mujeres convencidas de que trabajan por amor y que así deben ser. Es un ámbito de discriminación. Y bueno, en el espacio público, en todo, hay discriminación en la calle, hay discriminación aquí en la academia, hay discriminación en los trabajos, hay discriminación en el gobierno. Mira, ahora mismo la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea, no hay ni una sola mujer, a pesar de que hay una ley de paridad, ¿no? No hay mujeres. Entonces ya hay unos sesgos, ¿no es cierto?, en cuáles van a ser los temas importantes para esta Asamblea, ¿no? Aquí en la academia, por ejemplo, hay algunos estudios, no aquí en particular en la PUCE, pero algunos estudios en otras universidades que han encontrado que las mujeres académicas trabajamos más que los hombres, justamente porque aquí también nos hacemos cargo de las tareas de cuidado. Entonces, aparte del trabajo académico, también estamos acompañando a los estudiantes y también hacemos como el trabajo fino de las investigaciones, porque hay esta construcción subjetiva, ¿no es cierto?, de que esa es mi tarea. Sí. Bueno, creo que eso es algo de rescatar de que de la católica, que, por ejemplo, en mi clase de contextos, están mezclados varias carreras, entonces somos como 5 o 6 facultades. Y el profe nos preguntó que más o menos nuestras decanas si son hombres o mujeres, y fue solo un decano hombre, el resto fue mujeres. Uh-huh. Sí, pero fíjate que la autoridad principal siempre va a ser un hombre. Entonces, sí, también va dependiendo de cómo... Pero también iría más por el hecho religioso. No, por supuesto, pero también eso te pone sobre la mesa un poco... Claro. Estos distintos, pero te decía, no todo es violencia explícita, hay niveles de discriminación que no son violentos, ¿no? Y tiene que ver también ya más finamente, ¿no?, con qué tanto poder en realidad tienen estas mujeres decanas de introducir sus visiones en las necesidades de la universidad. No lo sabemos. Claro. Entonces es como... Mira, yo te pongo un ejemplo muy pequeño para que tú hagas el ejercicio en alguna clase que tengas o en alguna reunión. Cuando hay una clase o una reunión donde hay hombres y mujeres, fíjate cómo son las interacciones. ¿Quién habla más? ¿Quién participa más? ¿Quién dice lo que opina? Y cuando hablan las mujeres, ¿qué les pasa? ¿Les interrumpen o no les interrumpen? Aparece siempre un compañero comedido que le dice, no, mira, esto no es así, yo leí eso. Claro. Y viceversa, las mujeres interrumpen cuando habla un hombre. Pues date en una clasecita o en una reunión de amigos, de observar así como, y vas a ver estos niveles como sutiles de discriminación, ¿no? También como el discurso de los hombres es más valorado. Así, a mí me ha pasado, si yo doy una conferencia y digo X cosa, la gente dice, pero si viene un compañero varón y dice lo mismo que yo dije, dicen, qué idea tan interesante, no me había pensado. Entonces son estas pequeñas brechas que no son violencia así explícita, pero que implican mucha discriminación. Ya, dentro de aquí del Ecuador, para usted, ¿cuál ha sido los mayores representantes del movimiento? Uy, montones. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿no? Hay muchos que no se sabe. No, y el feminismo no es un movimiento así conglomerado, único. También hay pugnas al interior del movimiento feminista porque no todas las mujeres tenemos las mismas necesidades. Claro. Entonces, las mujeres indígenas tienen unas necesidades y las mujeres académicas tenemos otras y así, entonces... Pero yo te diría que, bueno, los íconos, ¿no es cierto?, son la Nana Martínez, la Tránsito Maguaña, la Dolores Cacuango, que lograron juntar las necesidades del movimiento feminista con las del movimiento indígena y construyeron una fuerza política bien importante. O sea, en términos de sembrar algo y de plantar algo que se organizó, es súper importante, ¿no? Y luego tenemos gente, no sé... Se me ocurre, por ejemplo, la Ana María Gueche, que es una de las
ella es historiadora, ¿no? Y es una de las mujeres que está intentando reescribir la historia de nuestro país en términos no androcéntricos, por ejemplo, y que ha investigado muchísimo. Y luego tienes otras figuras que no han sido feministas, o que yo me imagino, no se identificaron y dijeron yo soy feminista, sino que han hecho, como por ejemplo, no sé, la figura de la Manuela Sáenz, ¿no es cierto? Que yo no creo que ella haya dicho, porque además de su época no había feminismo, claro. Pero que trató como de reubicar algo de su postura como mujer en las guerras de independencia, igual que la Manuela Cañizares o la Manuela Espejo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que ver una amplia gama de activismo que se está haciendo. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca del nuevo lenguaje inclusivo? Verás, a mí personalmente yo uso el lenguaje inclusivo porque como soy psicóloga, estoy consciente de que lo que no tiene un significante, de que lo que no se nombra, no existe, ¿sí? Y es lo mismo que te decía de la ciencia androcéntrica, o sea, no solo el cuerpo del varón humano es el cuerpo humano, sino decimos todos, decimos los hombres para referirnos a la humanidad, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, el lenguaje inclusivo es una estrategia de visibilización de la diversidad. O sea, lo que busca no es visibilizar a las mujeres, busca visibilizar que no todos somos hombres. Claro. Entonces, cuando estoy en un auditorio y digo buenos días con todos, ¿no es cierto? O digo buenos días con todes, aunque gramaticalmente le suene pésimo a la gente que está a favor de la Real Academia de la Lengua, lo que yo estoy tratando de decir es, en este auditorio somos diversos, no todos somos hombres. ¿Ya? Entonces tiene un sentido político, no tiene un sentido gramatical, no tiene un sentido... tiene un sentido político, de decir, no todos los seres humanos son hombres. Somos diversos y en esa diversidad estamos reconociendo. Hay fórmulas más complejas, ¿no? Buenos días a todos y todas, que ahora se ha vuelto un poco una burla, ¿no es cierto? Pero son formas de reconocer que hay formas mucho más complejas de ser que solo decir los hombres son el ser humano. Entonces, tal vez a veces se confunde eso, ¿no? Dicen, qué horror, están destruyendo el lenguaje. Bueno, los lenguajes son entes vivos. Y se modifican. Se modifican y lo que vayamos creando en el lenguaje permite también que se vaya creando en la psique. Sí, sí. Y el castellano en particular es un lenguaje que no tiene el género neutro, como otros, como el inglés, por ejemplo, donde ahí no tienes que decir todes, dices all y ya son hombres y mujeres, pero el castellano es muy como específico. Ajá, entonces es una forma de darle otra vida al lenguaje. Ya. El significado que se le da ir a las marchas feministas con el torso desnudo. Mira, no te puedo responder esa pregunta porque eso tendrías que preguntarles a los activistas que lo hacen, ¿no? Como te digo, hay distintas formas de activismo y todas son muy válidas. Yo entiendo de manera así muy teórica, pero yo te digo, yo nunca le he preguntado a un activista su parecer personal, pero yo entiendo que esa también es una apropiación del cuerpo. Fíjate que el cuerpo de las mujeres, dentro de la lógica del feminismo, es uno de los elementos a rescatar de esta visión de la subordinación y el dominio. El cuerpo de las mujeres es un campo de dominio, por lo que dijimos, por ejemplo, del trabajo doméstico, de la maternidad obligatoria y también del consumo, por ejemplo, de pornografía, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, estas expresiones de desnudarse, de mostrar el torso, tienen mucho que ver con reapropiarse del cuerpo y decir, este es mi cuerpo y yo uso mi cuerpo como a mí me gusta y no me importa que eso vaya con los cánones o no del sistema, ¿no es cierto? Que quiero usar mi cuerpo como un objeto. Entonces, es como una reapropiación política del uso del cuerpo. Y es muy interesante porque fíjate que
ese torso desnudo molesta porque es un torso desnudo apropiado, reivindicativo, pero si la misma chica saliera con torso desnudo en la foto de la revista Men's Health, eso no le preocupa a nadie, o sea, dicen, ah, qué bien. Entonces es muy interesante también el sentido de qué tipo, por ejemplo, de torso desnudo la sociedad acepta. Y si es una mamá que está dando de lactar, bueno, aquí afortunadamente no pasa mucho, en la mitad del patio porque sí le dio ganas, entonces también es un torso desnudo prohibido. Claro.